Quería preguntarles esta mañana, ¿alguna vez han perdido la esperanza de recibir algo, de encontrar algo, pero repentinamente todo cambia? ¿Alguna vez han experimentado algo similar? Cuando ya están cabizbajos, estamos ya definitivamente decimos, no, esto ya no va a pasar. Y en algún momento algo sucede y nuevamente recibimos lo que tanto esperamos de manera repentina. Y esto fue lo que le ocurrió, si recordamos la historia de José. Él fue preso, fue llevado a la cárcel injustamente, esperó un tiempo su libertad. Alguien le prometió que se iba a acordar de él, pero se olvidó de él. Y cuando ya él había perdido toda esperanza de libertad, injustamente, algo sucedió repentinamente. Y alguien se acordó de él, Dios se acordó de él, y las cosas cambiaron dramáticamente porque él pasó de ser un preso a ser una persona libre. Pero también pasó de ser un esclavo a ser un rey. ¿Cuándo sucedió todo eso? El mismo día. Y algo así es lo que el texto de la palabra de Dios nos está ayudando a entender la experiencia de Zacarías. Todo cambió con ese encuentro que leímos, que vamos a estudiar la palabra de Dios. Ese encuentro con ese ángel cambió por completo las expectativas de un momento a otro. Él ya estaba resignado. Y por eso quiero argumentar ante ustedes en esta mañana, a partir de la palabra de Dios, persuadirlos de esta idea, de este argumento. Dios rompe el silencio, produciendo salvación cuando parece que no hay esperanza. Dios rompe el silencio y produce salvación cuando parece que no hay esperanza. Y hay 13 secciones en este pasaje. En primer lugar, los versículos 5 al 12, veremos que Dios mismo es quien prepara el momento oportuno. Dios prepara el momento oportuno, no nosotros. En segundo lugar, de los versículos 13 al 17, Dios actúa en respuesta a nuestras oraciones. Dios actúa en respuesta a nuestras oraciones. Y finalmente, los versículos 18 al 25, veremos que Dios es fiel a su palabra a pesar de la incredulidad. Dios es fiel a su palabra a pesar de la incredulidad. Entonces, en primer lugar, Dios prepara el momento oportuno y Lucas nos da detalles que no están en otros evangelios. Como leíamos en los versículos 1 al 5, Él examinó detenidamente, Él entrevistó a todos los testigos y escribió aspectos y detalles que eran desconocidos para algunos. Él está escribiendo a Teófilo. Algunos piensan que por encargo de Teófilo lo hizo. Él estuvo todo el tiempo al pie o caminando con el apóstol Pablo. Y él escribe 2 tomos. El primer tomo de su relato es el Evangelio de Lucas y el segundo tomo es el libro de los Hechos. Cuando leemos Hechos en el capítulo 1, versículo 1, vemos detalles. Él continúa la historia que comenzó con Lucas, dándonos tantos detalles y son muy importantes para nosotros, porque esta palabra ha sido revelada e inspirada por Dios para nuestra edificación. Y lo primero que menciona Lucas en esos momentos previos a la encarnación de Cristo son 2 anuncios. Un anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y un anuncio del nacimiento de Jesús. Esos relatos están en paralelo. Hay 2 destinatarios, está Zacarías y Elizabeth, y por el otro lado está María, que recibe ese anuncio. Y está muy organizado, Lucas organiza muy bien su relato, porque el primer anuncio
de Zacarías y Elizabeth produce un cántico. Y el segundo anuncio a María produce otro cántico. Y vamos a ocuparnos hoy acerca del anuncio a Zacarías y Elizabeth. Ese es el orden del relato. En los tiempos de Herodes, Lucas nos da ese detalle, rey de Judea. ¿Por qué? Porque al transcurrir tantos años sin que hubiera una palabra de Dios, muchas cosas habían transcurrido allí en Judea. Inclusive había un rey que ni siquiera era del linaje de David. Este rey es Herodes el Grande, que más adelante, o más bien el Evangelio de Mateo, relata que mandó matar a los niños en Belén, porque estaban disputando su trono. Es un rey perverso, Herodes el Grande. Él estaba reinando, él era de otro linaje, no era del linaje de David, era idumeo, o sea, enemigos del reino de David. Pero este hombre había adquirido ese trono por medio del Imperio Romano. El Imperio Romano lo designó como rey allí en Judea. Él no era de ningún linaje, por eso él vivía tan temeroso de perder ese reino. Y en medio de esa oscuridad, imaginemos que la rutina del templo está sucediendo, la adoración está un poco allí, llevan años y años esperando el cumplimiento de Malaquías, cuando vendría ese día glorioso, cuando el mensajero vendría a la tierra y anunciaría entonces la liberación del pueblo. Y Zacarías hacía parte de los sacerdotes. Nos dice la escritura que Zacarías y su esposa Elizabeth, ella también pertenecía a un linaje sacerdotal, era del linaje de Aarón. Ambos eran muy piadosos. Nos dice la palabra de Dios que eran intachables, se conducían delante de Dios, eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos. Es decir, era muy especial Zacarías y Elizabeth, porque a pesar de estar en un tiempo de oscuridad, ellos obedecían los mandamientos de Dios, es decir, la ley moral de Dios, eran perfectamente obedientes, obviamente no eran sin pecado, pero sí guardaban muy detalladamente la ley moral, pero también los estatutos, es decir, la ley sacerdotal. Ellos respetaban todo lo que tenía que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, hay un defecto que tenían, y lo vemos en el versículo 7. Ellos no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Ahora, entendamos lo que está sucediendo con ellos dos. A medida que los veían ser tan piadosos, tan estrictos, tan correctos, todo el mundo se preguntaba por qué no tienen hijos. Era notorio a todo el pueblo, porque no tener hijos en ese contexto era como algo que hacía pensar que no tenían el favor de Dios. O sea, que les faltaba algo. Entonces, todo el mundo quizás sospechaba, bueno, ellos son fieles, pero si no tienen hijos, por algo será. Era como la afrenta que tenía Elizabeth. Entonces, a medida que transcurría cada año, y él hacía parte del grupo de Abías, estos grupos se organizaban para poder servir en el templo. De tal manera que solamente cada grupo servía durante 2 semanas en el año. Y como había tantos, el solo hecho de quemar el incienso era un privilegio que le correspondía a cada sacerdote una vez durante toda su vida. O sea, solo una vez en la vida podía quemar el incienso en el lugar santo, no en el lugar santísimo, sino en el lugar santo. Y ese privilegio le correspondió a Zacarías. O sea, él dijo, este es mi momento. Es el momento donde él recibió un honor tan grande
Sin embargo, Dios preparó el encuentro con el ángel y Zacarías. Dios estableció ese momento exacto para revelar a Zacarías la respuesta a su petición. ¿Cuál era la petición de Zacarías? Tener un hijo. Entonces, si vemos detalladamente el relato de Lucas, vemos detalles allí que parecen coincidenciales, pero Dios estableció una cita con Zacarías y ese ángel. En el momento propicio, a la hora correcta, es decir, como si ese tiempo lo hubiera Dios trazado de manera matemática y perfecta para que él se encontrara con el ángel, porque le correspondió a él el turno una vez en su vida. Dios lo estaba esperando por medio de su ángel. Y por eso podemos confiar en el Señor, que Él controla los tiempos, controla los detalles de la salvación. Él establece los momentos precisos para salvar. Cuando vino el tiempo correcto, aún con Zacarías, esos detalles, Dios los estableció de antemano. Porque Dios no está improvisando con nosotros, con nuestras vidas. Dios no está improvisando con esta iglesia, Dios no está improvisando con sus siervos, sino que Él ha venido trabajando en nosotros, en nuestras vidas. Él ha venido dirigiéndonos constantemente para que llegue el momento en que nos encontremos con Él y su salvación perfecta. Porque Él no ha venido fuera del tiempo, sino que Él ha dirigido los tiempos, Él controla las épocas, Él controla los detalles también de nuestras vidas. Por eso podemos descansar en el Señor, porque a veces anhelamos la voluntad de Dios que se cumpla como nosotros pensamos, en el momento que nosotros creemos que es más conveniente. Sin embargo, Dios tiene un plan perfecto para que todo ello se lleve a cabo en el momento que Él lo determina. Y eso va a producirnos más gozo. Podemos confiar que nuestras circunstancias, aunque sean difíciles, serán usadas por Dios para salvación, para la restauración de otros. También, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Dios conoce nuestras vidas, Dios conoce nuestras familias perfectamente, conoce todos los detalles de lo que pensamos. Dios conoce las maquinaciones de nuestro corazón, Dios conoce nuestros deseos, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce lo que estamos pensando, nuestras preocupaciones, nuestros anhelos. Todo lo conoce Él, todo lo que ocurre en la intimidad del corazón, en los anhelos del alma, Dios lo conoce profundamente. Podemos descansar en que Él, en el momento propicio para la gloria de su nombre, va a dirigir sus propósitos de salvación para su gloria, como sucedió con Zacarías. Pero no solamente Dios determina el momento en el cual Él va a resplandecer con su gloria y salvación y restaurar, sino que también, en segundo lugar, Dios actúa en respuesta a nuestras oraciones. A partir del versículo 13, después de que Zacarías tuvo temor, se encontró con el ángel a la derecha del altar del incienso. El temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. No solamente Dios sabe la necesidad de esta pareja, de este matrimonio que ya llevaba años y años esperando el momento propicio, sino que también les da los detalles de lo que va a pasar con su hijo. Las oraciones de Zacarías no fueron olvidadas. Él pedía un hijo,
para quitar su afrenta, como lo vemos más adelante en el versículo 25. Elizabeth dice, por fin, Señor, se quitó la afrenta. Ya no seré el hazme reír de los sacerdotes. Porque Dios escuchó la oración. Dios es muy misericordioso, porque respondió no solamente la oración personal, sino que respondió la oración de todo el pueblo. Y el hecho de que Él estuviera allí en el altar de incienso, la palabra de Dios nos dice que el incienso representa las oraciones de los santos. Todos oraban afuera, Él oraba adentro, presentaba el incienso como diciendo, Señor, escúchanos, como cantábamos, o ven, bendito Emmanuel. Las oraciones de Zacarías personales y las oraciones del pueblo estaban delante de Dios y estaban siendo escuchadas por Dios. El clamor de Zacarías fue escuchado por el Señor, llegó hasta su trono de gloria y envió un ángel a notificarle y decirle, tu petición ha sido oída y se cumplirá. Nuestro Dios es un Dios que escucha las oraciones y Dios actúa por medio de la oración de su pueblo. Cuando Daniel él contó los años que habían transcurrido en el exilio, leyó al profeta Jeremías, contó y dijo, llegó el tiempo. Él ora a Dios. Daniel presenta a Dios una petición, Señor, regresemos a Jerusalén. Ya estaba establecido por la palabra, pero ¿qué produjo ese retorno de los exiliados a Jerusalén? La oración de Daniel. Y el anuncio que el ángel le da es un anuncio muy glorioso, porque solamente el nombre de su hijo Juan, en el idioma original es como si dijéramos Johannes, es Dios, es misericordioso. El nombre de Juan el Bautista, simplemente su nombre anunciaría misericordia de Dios. Significa la misericordia de Dios, que Dios no ha olvidado a su pueblo, que Dios ama a su pueblo, que Dios responde a su pueblo, que Dios está presto a escuchar las oraciones de su pueblo, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios no olvida las oraciones, que Dios no olvida el clamor de aquellos que doblan sus rodillas ante Él, que gimen por la salvación de sus familias también. Aquellos que derraman sus lágrimas ante el Dios eterno, Dios escuchará desde su trono conforme a su gloria y producirá salvación. Muchas veces estamos nosotros preocupados por nuestros familiares y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿has derramado una lágrima ante Dios por tu familia? ¿Has derramado tu alma por ellos realmente? ¿Te has postrado ante Él insistentemente una y otra vez con dolor? Porque Dios no despreciará una oración así. Dios escuchará y si insistentemente persistes, el mismo Señor Jesucristo dice que Él no va a ser como los jueces injustos, sino que Él es un juez justo para escuchar a su pueblo. El nacimiento de Juan traería gozo y todas las características de Juan el Bautista, Dios quiere que nadie lo confunda con la religión de los fariseos. Porque él será separado para Dios, será lleno del Espíritu Santo desde el vientre mismo. Eso lo vemos más adelante en el versículo 47, cuando Elizabeth dice, cuando mi vientre saltó en el Espíritu de Dios al ver al Salvador, a la madre del Salvador. Él es el mensajero de Dios, Juan el Bautista.
sus características. La palabra dice que será grande ante los ojos de Dios. No habrá duda alguna de que Él es un enviado de Dios. Porque su nacimiento es milagroso. Sus palabras son de poder. Su mensaje es de arrepentimiento y misericordia. Y aún su mismo nombre llama y expresa misericordia. No hay duda alguna de que Juan el Bautista es aquel que cumple la palabra de Dios. Malaquías capítulo 3 versículo 1, yo envío mi mensajero, y más adelante Malaquías capítulo 4 lo estudiábamos, él vendrá en el espíritu de Elías. Y Elías ya vino, dijo el Señor. O sea que los tiempos finales están en cuenta regresiva. El día del Señor vendrá en cualquier momento. Y hay dos detalles que algunos estudiosos piensan que Juan el Bautista tiene también similitud con Elías. En primer lugar, Juan el Bautista, o más bien Elías, fue odiado por el rey Acab, y Juan el Bautista fue odiado por Herodes, pero no Herodes el grande, sino Herodes el tetrarca, su hijo. Lo odió tanto que finalmente lo metió preso. Pero a Elías lo perseguía una mujer, Jezabel, lo odiaba. Y a Juan el Bautista lo odiaba Herodías, que mandó a cortar su cabeza en un baile de cumpleaños. Esas coincidencias no son casuales. Es el espíritu de Elías. En medio de la incredulidad, su propósito es llamar al arrepentimiento. Es el último profeta, porque de los nacidos de hombre no hay ninguno como él. No hay ninguno que haya nacido del vientre con el Espíritu Santo de Dios. Hablará las palabras de Dios. Juan el Bautista habló las palabras de Dios con ímpetu. Señaló el pecado, llamando al arrepentimiento. Cuanto más es profunda la convicción de pecado, dice un autor, más profunda será la necesidad de Jesucristo. Por eso Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, anunciaría o invitaría al arrepentimiento para que esa convicción de pecado diría, ¿qué haremos? Y él les diría, vayan a él, porque vendrá uno el cual no soy digno de desatar la sandalia de su calzado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él anunciaría libertad a los cautivos. Él, no yo, decía Juan el Bautista. No me confundan. No soy yo, es Él. Porque es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero todo eso sucedió por las oraciones de Zacarías. Hermanos, Dios ha prometido salvar, pero necesitamos orar sin cesar por los perdidos. Dios ha prometido consolarnos, pero necesitamos orar sin cesar, pidiendo que su Santo Espíritu nos consuele el corazón y nos dé gozo del cielo a pesar de las circunstancias. Dios ha prometido guiarnos con su Santo Espíritu, pero necesitamos orar para ser sensibles a su voz, para escuchar su palabra, para recordar su palabra, para ser guiados en el Espíritu y no por nuestros instintos. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero necesitamos luchar para no perder la comunión con el Rey de Gloria por el pecado.
¿Por qué luchamos contra el pecado? Porque no queremos contristar el Espíritu Santo de Dios, que es Cristo, recordándonos la exaltación de Cristo. Y por eso hay tristeza en nuestros corazones. Cuando un creyente peca, no debería sentirse triste solamente porque quitaron su deleite. No, es por perder la comunión con el Rey de majestad que produce paz, gloria y honor. Pero necesitamos orar para no caer en la tentación, orar sin cesar, orar para que nuestros pasos, nuestros caminos, nuestras vidas sean sensibles a la gloria de Dios. Pero finalmente, no solamente Dios controla los tiempos, no solamente Dios actúa en respuesta a nuestras oraciones, sino que Dios es fiel a su palabra a pesar de la incredulidad. Zacarías pregunta a partir del versículo 18, ¿cómo podré saber esto? Igual que Abraham, si ya ha pasado demasiado tiempo, ya no creo que sea posible, pero él, como dice John Piper, tienes que saber lo que le respondes a un ángel. Porque estás con un ángel de Dios, no con cualquiera. Él está diciendo en otras palabras, yo te he escuchado, pero no te creo. Y Gabriel le recuerda quién es él. En primer lugar, tú estás en el lugar santo del templo. En segundo lugar, estoy parafraseando, estoy pensando lo que el texto no dice, pero Gabriel le explica quién es él para que Zacarías entre en razón, porque tiene que creer. Dice el ángel, versículo 19, el ángel le respondió, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. La palabra buenas nuevas es la misma que se utiliza para el evangelio. El ángel que está en el trono de Dios, solo hay dos ángeles mencionados por nombre, Gabriel y Miguel. Gabriel más adelante anuncia a María y Gabriel tiene todo el poder y la autoridad de Dios. Está delante de Dios, no puedo mentir. Estoy ante Dios, soy un enviado de Dios, un mensajero de Dios, estoy cara a cara contigo y como no me creíste y estás pidiendo una señal, te la daré, quedarás mudo. Hasta que se cumpla lo que tú dudas. Y así ocurrió. Zacarías no pudo hablar, todos esperaban la bendición que encontramos en Números capítulo 6, versículos 23 al 27. Hay una bendición sacerdotal después de salir del incienso. El pueblo esperaba la bendición y él no hay bendición. Todos se dieron cuenta que algo había ocurrido allá adentro, una señal. Él tuvo un encuentro allá, en el lugar santo. Todos lo imaginaron, todos lo pudieron ver. Pasado el tiempo de su ministerio allí sacerdotal, es decir, la semana que completó, luego se regresó. Ellos vivían en un área montañosa. Sin embargo, después de estos días, dice el versículo 24, Elizabeth, su mujer, concibió. Se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Dios rompe el silencio de Zacarías. Más adelante, él celebra el nacimiento de Juan. En el capítulo 1, versículos 59 dice, al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No,
sino que se llamará Juan, respondió la madre, ella sí podía hablar. Y le dijeron, no hay nadie en la familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, ¿cómo le quería llamar? Él pidió una tablilla porque tampoco podía escuchar. Y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron y al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanzas a Dios. Dios romperá el silencio en nuestras vidas. Cuando confiemos en su palabra, cuando esperemos el tiempo propicio que Él ha destinado, y también cuando Él determine por medio de la respuesta a nuestras oraciones, producirá salvación. Hermanos, Dios llevará a cabo sus planes. Producirá salvación cuando parece que no hay esperanza. Él salvará. ¿Has perdido la esperanza? La rutina de tu vida, quizás has perdido la sensibilidad espiritual. Quizás piensas que mañana será igual. La rutina pasará, las semanas pasarán, que no pasará nada. Confiemos en el Señor. No pierdas la esperanza, porque Dios actúa produciendo vida y salvación cuando parece que no hay esperanza. Vamos a orar.